Ok, seguramente no va a ser el video con mejor resolución, pero quiero que sea la introducción a el contexto del proyecto. Esta va a ser la introducción de las bases de programación y por qué quiero crear esta sección de videos. Y supongo que voy a empezar con cómo inició mi, mi, mi viaje en la programación, cómo es que llegué aquí. Resulta que alguna vez tenía muchas cosas en la cabeza, pasaban muchas cosas en mi vida. De hecho, actualmente puedo decir que pues no tengo contacto con mi familia como tal, pero terminé la programación principalmente por curiosidad. O sea, mayormente fue la curiosidad de a ver qué está pasando aquí. Siempre viví llena de, bueno, en contacto con la tecnología y con personas que de hecho terminaron estudiando temas tecnológicos de programación, que mecatrónica, ta, ta, ta. Y siempre me picó esa curiosidad de qué es programar, qué se puede hacer con programar, es tan difícil aprender o no sé. Y con el tiempo todo empezó así, tenía curiosidad, decidí adentrarme a ese mundo y de hecho lo hice con los videojuegos, porque claro, o sea, ¿cómo te vas a adentrar a un mundo que la gente dice que es tan complejo si no, si detrás de eso no existe como que una curiosidad que se vaya alimentando, ¿no? Entonces fue con los videojuegos. Decidí empezar con C Sharp, lo cual en su momento no tomé como que, no tuve un contexto de qué tipo de lenguaje era y tampoco decidí preguntarme. Recuerdo que sí me pregunté cuál sería la mejor opción, cuál sería el mejor lenguaje. Existe eh, otros programas que utilizan para videojuegos el C++, entonces cua- sí recuerdo que tuve la duda, pero me dije no, porque luego resulta que uno investiga y hay muchos videos que te dicen, este es el mejor lenguaje, este es el peor lenguaje, y todos se contradicen, entonces no llegas a una conclusión. Y luego, antes de eso, yo ya había estado estudiando la carrera técnica de programación, entonces, pero creo que para eso fue como que intermedio, ¿sabes? Como que en lo que entré a la, a la carrera técnica, como en lo que tuve la duda y dije, pues hago mis tareas y en mis tiempos libres me la paso programando, pero pues de videojuegos. Entonces empecé con C Sharp y con lo que sería Unity, el programa, o ¿cómo es que se le llama? Vamos a buscar. Unity es tengo entendido, había un nombre para describir estas cosas. Es un motor de videojuegos, correcto. Un motor de videojuegos como lo que es Unreal Engine y por ahí hay otros que no son tan famosos. Los dos famosos serían Unreal Engine y Unity. Entonces, yo empecé con Unity, con C Sharp y me maté la cabeza. O sea, mi como yo me adentré a la programación, literalmente me aventé a la piscina sin saber nadar y estuve así meses, meses que me estaba ahogando y pataleaba y no entendía nada, pero era entretenido, siempre me han gustado las cosas como que complejas que requieren, como si fuera un puzzle, como si tuviera que descifrar qué está pasando. Me pasé así unos 4 años realmente entre que la escuela y programando y la escuela y programando como hobby, hasta que finalmente puedo decir que le entendí. Le entendí a C Sharp, pero igual
creo que fue por ahí de los 3 años, ajá, que formalmente me inicié en descubrir qué era la programación y ya no como hobby, porque a pesar de que tuve esta carrera técnica, igual los maestros simplemente seguían un temario, pero no te explicaban, ¿sabes? O sea, te explicaban solamente la programación necesaria para hacer los proyectos que requerías, pero no había una interacción muy real o a fondo sobre los lenguajes, su historia, qué estaba pasando, ¿no? Entonces, de ahí empecé a entender que existían lenguajes de programación orientado a objetos, lenguajes estructurados, diferentes tipos de lenguaje. Y por un tiempo puse una pausa a todo eso porque aparte fue que me tuve que mudar, fue que perdí contacto con mi familia por temas que pues ahorita me encuentro muy bien, ahorita ya me encuentro hasta saludable, puedo decir, porque ya estaba afectando en mi salud. Entonces hice una pausa, me alejé, ahorita estoy viviendo en otro estado, tuve que dedicarme a trabajar mucho, mucho, mucho para estar estable económicamente. Y finalmente, de hecho, gracias a una beca que conseguí de la empresa donde estoy trabajando ahorita, es que pude retomar ahora lo que sería mi camino de la universidad y ya sería la carrera de ingeniería en desarrollo de software, que era algo que siempre me interesó porque estaba lo que era computación, ingeniería en computación, que si soporte técnico, que si redes, que si ciberseguridad y yo decía, ok, es que pareciera que esas son las más famosas o al menos aquí en donde yo estoy, donde yo vivo, pareciera que son las carreras que más encuentras en todos lados, pero desarrollo de software como tal es, es un tema casi invisible en la paleta de opciones, ¿no? Entonces, cuando llegó la opción, yo dije, güey, soy de aquí, entonces tomé la opción y entre que pude retomar mi tiempo para programar, para estudiar y las cosas que he aprendido en la universidad, así como al mismo tiempo para este punto entiendo mucho mejor, no a profundidad, pero sí lo que serían los lenguajes como, yo sé que ahorita, bueno, el JavaScript, el CSS, el HTML y alguna gente dirá que el CSS y el HTML no son programas de lengua de programación, que son lenguajes no sé qué. No me importa. Ahorita que ya tengo estas bases y estoy justamente reforzando lo que sería las SQL, que es las bases de datos, y ya tengo el background de C Sharp, de Unity, y justamente también hay un lenguaje que utiliza Google, las aplicaciones de Google que son como Excel, como la hoja de Word, pero que son de Google y tienen su posibilidad de agregarle programación extra, es como que utilizan la forma de un lenguaje similar a JavaScript, pero adaptado a lo que sería justamente como que el motor de documentos de Google, así como Unity utiliza C Sharp, pero su lenguaje o su librería está adaptado al motor de sus videojuegos, ¿no? De su motor de videojuegos. Entonces, ahorita que ya tengo estas bases y que ya conozco mejor otros lenguajes, igual me quedo pensando, ¿cómo es posible que yo empecé con C Sharp cuando comparando los lenguajes, como que C Sharp es ah, de los más complejos, de lo que sería C Sharp y C++, yo digo que van de la mano, ¿no? Es como que
al final de cuentas son variantes del mismo lenguaje del que salen. Entonces, si tuviera que volver a programar de nuevo, yo creo que sí empezaría con JavaScript. Empezaría con JavaScript hasta dominarlo, haría muchas cosas y ya de ahí justamente seguiría con el tema de CSS, HTML, combinando con JavaScript y luego ya cuando hubiese tenido unas mejores bases, quizás me pasaría a un lenguaje como C Sharp o C++, pero en mi caso me tocó empezar a la inversa, ¿saben? Y aparte de eso me tocó comenzar como, ¿cómo decirlo? Fue, fue un viaje muy extraño porque yo no entendía el lenguaje técnico que hablaban estas personas cuando te explicaban. Y eso también me causó un pequeño problema a la hora de a la hora de entender los conceptos que yo estaba aplicando o que te estaban explicando. Es como de, ok, estás utilizando un término que no entiendo. Entiendo tu código, pero no entiendo lo que estás diciendo. Entonces, eso es como que una pequeña barrera a la hora de aprender. Y sí, todo este proyecto comienza justamente con eso. Ahorita ya sé cuáles serían las bases que una persona debe de aprender y también ya sé cómo sería adentrarme a conceptos sin un lenguaje tan técnico para después comprender como tal lo que vamos a utilizar o las herramientas que se van a utilizar a la hora de programar. Y empieza así. Creo que la programación está construida, digo, la historia de la programación justamente empezó con siendo unas máquinas o computadoras que solo eran accesibles a empresas, a temas científicos, al gobierno, pero no era un conocimiento o algo que fuese accesible para la gente. Y ahorita ya lo es, sin embargo, la documentación que hay o la forma de explicar que tenemos la programación sigue siendo muy formal. Esa documentación sigue teniendo lenguajes muy técnicos, como si la persona ya supiera qué es lo que está pasando. Y creo que eso es lo que crea problemas a la hora de entender la programación. Así que el cómo se enseña, ahorita que ya tengo experiencia con los lenguajes y que mi historia me ha hecho también entender cómo tener acceso a la educación o a las herramientas o a la información, una información de calidad sobre todo, puede hacer la diferencia para que tu vida mejore o te vaya mejor en la vida. Entonces, son esos tres pilares de que quiero compartir el conocimiento de calidad para que ayude a otros y como tiene que ser de calidad, necesito empezar por las bases que yo antes no sabía que existían, este, y que ahora digo, ok, no sabía que se podía entender la programación sin siquiera antes tocar el código. Entonces, la idea del primer módulo que va a haber aquí, en lo que es las bases de programación, justamente va a ser mucha información, pero ninguna de estas actividades tienen que ver con código real. Y con código real me refiero a que va a haber pseudocódigo, que es otra de las cosas que hay que aprender antes de irte a programar. Entonces, vamos a ver actividades
con pequeños robots, con pequeñas aplicaciones que ya vienen programadas y que solo tenemos que elegir opciones, comandos y nos hacen caso. Luego quiero de hecho pasar unos a pseudocódigos, a otros temas, bla, bla, bla. Pero toda esta base va a ser sin tocar nada de código. Código real con un lenguaje real o formal, ¿no? Va a ser con un código que nosotros entendemos, con lenguaje muy humano. Entonces, pero para eso les digo, entonces, era conocimiento, quiero compartir el conocimiento de calidad. Para que sea de calidad, tengo que dar unas bases muy bien explicadas sin entrar al código. Y luego eh, está la forma de compartir esa información y que no sea con un lenguaje técnico. De hecho, voy a empezar este primer módulo con un libro de programación que es nivel secundaria y tiene mucho sentido. O sea, más adelante dejaremos de usar este libro y nos iremos adentrando conforme van pasando los videos o las clases. ah, Vamos a ir avanzando de nivel. Los temas sí se van a ir volviendo un poquito más técnicos, pero primero quiero que, por ejemplo, entendamos el concepto de una manera general. Y ya cuando entiendas de forma general el concepto, podemos ponerle un nivel más, un poco técnico y luego un poco más y luego un poco más, hasta que luego lleguemos a lo que sería finalmente tocar un lenguaje de programación, pero ya con las bases. Y también como yo me estoy dedicando a lo que es el desarrollo de software, detrás de la creación de un software existe más que programar. De hecho, pues la universidad sí me dejó muy claro que puedes estudiar esto, pero no necesariamente, si quieres, te vas a dedicar a programar, ¿sabes? Te puedes dedicar a planear, a diseñar, a lo que sería el diseño de interfaces, que el diseño de aquí, diseño de acá. Y no necesariamente tienes que terminar programando cuando estudias lo que sería desarrollo de software, aunque la mayoría de nosotros claramente entramos por el hecho de la programación. De hecho, más adelante ya hay especialidades, ahorita donde estoy, y la idea sí sería especializarme. Ojalá se me pueda dar lo de la especialización en robótica porque eso me encantaría, ¿no? Pero vamos viendo cómo vamos avanzando, qué posibilidades tengo y todo el rollo. Igual por eso, por ahí voy dejando como que unos links donde pueden apoyarme, este, ya sea, se supone, está lo de Coffee, por ejemplo, que me puedes ayudar con una tacita de café, básicamente cuesta $1 y le das donación y listo. Son como 20 pesitos mexicanos, no sé cuántos sean en otros países, pero eso me ayudaría mucho igual a poder seguir con mi carrera. Y ahora, este, ¿qué estaba explicando? Ah, sí, desarrollo de software. Muy bien, ¿qué íbamos y diciendo? Ya se me fue. Creo que estaba explicando lo de... Ah, sí, las bases, ¿no? O sea, las bases, el diseño. Entonces, como me estoy enfocando a todo esto, vamos a tocar todas las áreas que corresponden a un desarrollo de un programa y que todo lo que tiene que pasar antes de que ese programa empiece esa tarea se le dé a los desarrolladores como tal. Entonces, sí, también voy a explicar todos esos temas. Los vamos a ir poniendo en práctica y espero que ayude mucho a que esta información llegue
a personas que quizás no tienen la accesibilidad de conseguir esta información, al menos en cierto momento de su vida, y quizás ya más adelante profesionalizarse, pero que les dé unas bases muy buenas y no tengan que rendirse, no tengan que dejar sus sueños para después, no tengan que elegir el plan B, no tengan que elegir el plan C. Así que sí, espero que todo, yo sé que este video introductorio fue muy grande, pero como el proyecto también es muy grande, quería explicar más o menos todo lo que estaba detrás y cierta historia que hay para que el proyecto de repente esté existiendo. Así que yo sé que habrá sido un video muy largo, pero espero que a ustedes no se les haga tan pesado digerirlo y puedan comenzar con sus clases. Igual me van a ir esperando un poquito en lo que voy estudiando las propias clases, en lo que voy eh, pues ejecutándolas y entre mis estudios, el trabajo y esto, espero que, espero tener el tiempo suficiente sin que me sienta muy presionada, ¿no? En todo caso, si estoy comenzando hasta ahorita, justamente, es porque siento que ya soy capaz de empezar con esta idea. Porque esta idea, les juro que viene desde hace como unos 4 años atrás. Y la he mantenido y la he mantenido y ha estado esperando y esperando hasta que en algún momento yo pudiera sentirme capaz y tener los conocimientos de compartirlo. Pero sí, o sea, yo también recibí mucha ayuda de gente y quiero devolver esa ayuda de alguna forma, así que creo que esta va a ser la forma en la que yo pueda devolver todos esos favores y seguiré recibiendo favores. La vida se trata de dar y recibir, así que yo espero que todo esto sea como que una cadenita de favores que ustedes también repitan y vayan pues logrando igual sus sueños, alcanzando sus sueños. Así que por el momento esa sería la introducción. Ya dije mucho, así que pues nos vemos.